Hoy es 3 de febrero de 2026, martes, y toca repasar notas de la semana de inteligencia artificial, empezando por negocios, y dentro de negocios de subbloque de inversiones, que esta semana tengo un montón de anotaciones aquí. Entonces, primero una de robotaxis, que es un habitual, pero en este caso me ha llamado la atención que la compañía que va a entrar en el negocio de robotaxis es una empresa que ya tiene un negocio de conducción autónoma en camiones. Es una empresa que se llama Waabi, con dos As, W-A-A-B-I, y ha levantado $1.000 millones en una nueva ronda de financiación justamente para expandirse en el mercado de robotaxis. Y ya tiene un acuerdo firmado con Uber para poner en marcha 25.000 robotaxis usando la plataforma de Waabi. Segunda inversión interesante de la semana, también en el mundo de los robotaxis, porque Waymo, que a día de hoy es el líder indiscutible en el sector, ha levantado 16.000 millones de financiación, lo que pone a la compañía una valoración total de 126.000 millones de dólares, y el objetivo de la ronda de financiación es básicamente financiar la expansión de la empresa a 20 nuevas ciudades durante este año, durante 2026, incluyendo las dos primeras ciudades fuera de Estados Unidos, que serán Tokio y Londres. Aprovechando el anuncio de la nueva financiación, han presentado algunas cifras de compañía interesantes, como por ejemplo que ya han recorrido unos 200 millones de kilómetros de conducción completamente autónoma, y que en esos 200 millones de kilómetros han tenido un 90% menos de accidentes que hayan provocado daños serios, comparados a la misma cantidad de kilómetros recorridos con conductores humanos. Y la tercera y última de inversiones es una especie de mini bloque que voy a hacer sobre el duelo OpenAI contra Anthropic, que parece aquello de los inmortales, solo puede quedar uno, aunque en este caso sería más bien los billonarios, solo puede quedar uno. Todo viene porque esta semana ha habido mucha noticia sobre los dos, porque están ambos intentando, lo van a conseguir seguro, pero están en plena nueva ronda de financiación. Se dice que OpenAI quiere levantar alrededor de 100.000 millones de dólares, lo que pondría a la compañía, se estima, en una valoración de unos 800.000 millones de dólares, y Anthropic, por su lado, anda levantando 20.000 millones para una valoración de unos 350.000. Anthropic, al principio, las primeras noticias decían que andaba buscando solo 10.000 millones, pero al parecer han visto que hay tanto interés que han decidido subir el objetivo e intentar levantar 20.000. Alrededor de estas dos noticias principales, pues se ha generado un poquito de ruido lateral. Por un lado, se decía que se sigue diciendo que Amazon quiere participar en esta ronda de OpenAI y que además quiere participar a lo grande. Según qué fuentes, se hablaba desde 20.000 millones de dólares hasta 50.000, que sería, en el caso de los 50.000, sería cubrir solamente con Amazon la mitad de la ronda de financiación. Y esto es llamativo porque hasta ahora Amazon había apostado especialmente fuerte por Anthropic. En Anthropic, Amazon ya ha invertido 8.000 millones de dólares y además es su principal proveedor de infraestructura, de computación. Y por otro lado, también salió hace poco en el Wall Street Journal que Nvidia no iba a cumplir el compromiso de invertir 100 millones de dólares en OpenAI, y eso hizo que 2 días después Jensen Huang, el CEO de Nvidia, tuviera que salir corriendo de la clase de yoga pilates en la que estaba. No me quiero imaginar, no querría ser yo el asistente que tuvo que entrar a la clase de yoga pilates a decirle a Jensen Huang, supongo que le llamará señor Huang o Don Jensen, han publicado en el Wall Street Journal que usted se ha acochinado. Bueno, salió como un rayo Jensen Huang y publicaron una nota de prensa a los de Nvidia diciendo que, para empezar, lo de los 100 millones de dólares no era un compromiso, era una, comillas, invitación que les había hecho OpenAI. Que vamos a ver, si no era un compromiso, no sé para qué lo publicas, porque supongo que OpenAI también me invitaría a mí a que invirtiera 100 millones de dólares en la empresa, porque no me iban a invitar. Y que en cualquier caso, añadía Jensen Huang, aunque no terminen invirtiendo los 100 millones de dólares, invertirán mucho, hasta el punto de que, decía Jensen Huang, probablemente será la mayor inversión que haga Nvidia hasta ahora en su historia. Así que, por un lado, el fuego, por el otro lado, el tío con la manguera apagando el fuego, y como digo, toda la semana ha estado salpicada de noticias, desmentidos, confirmados sobre estas dos grandes rondas de financiación de OpenAI y Anthropic, que además tienen el
añadido especial de que probablemente sean las 2 últimas rondas de financiación que hagan, porque todo el mundo da por hecho que las 2 saldrán a bolsa, harán una IPO este mismo año, porque las necesidades de financiación ya van a crecer a unos niveles, iba a decir tan desproporcionados ya son los que tienen ahora, pero parece ser que van a ser incluso más desproporcionados y por lo tanto la única manera de financiar eso ya no va a ser con capital privado, sino yendo a bolsa. Y hete aquí que en medio de este mare magnum, esta semana me han pedido opinión sobre justamente la posibilidad de invertir en la ronda de financiación de Anthropic. Y eso ha hecho que me hayan pasado los decks de inversión en los que se presenta la oportunidad de inversión, se dan los datos, se hace el análisis, bla, 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 lo típico. No voy a hacer recomendaciones de inversión en el podcast, no es el objetivo. Le di la opinión a quien me la pidió y ya está. Pero hay varias cosas en el deck, en el PowerPoint, para entendernos, bueno, un documento en un PowerPoint, otro era un tocho de texto que no había Dios que se lo fumara, y hay varias cosas que me parecen interesantes, teniendo en cuenta que esto es una documentación que no es de Anthropic, esta documentación es del gestor de fondos o gestor de inversiones o broker o no sé quién, que está canalizando parte de esta ronda de financiación, y como digo, hay varias cosas que me han parecido entre llamativas y preocupantes. Algunas, las dos cosas, llamativas y preocupantes. La primera, y esta es una cosa de reflexión general, más allá de la inteligencia artificial, porque esta ya la he visto en más decks de inversión y en más análisis financieros, es increíble, no sorprendente, porque como digo ya lo he visto más veces, pero me sigue pareciendo increíble, que un deck para inversores tenga un análisis tan incompetente sobre la empresa, el producto y el mercado. Y no me refiero solo a la opinión, que también me ha parecido lamentable, pero bueno, eso en cualquier caso es discutible. Me refiero a los datos y los hechos que se aportan en los documentos para justificar la opinión. Había tantos errores en los hechos y en los datos que todo el análisis de después no tenía ningún sentido. Estoy hablando de errores de tamaño gigantesco. No estoy hablando de que se les ha ido una coma aquí o que han redondeado 98 a 100. No, estoy hablando, por ejemplo, por poner algunos de ellos, que teniendo en cuenta que esto es un análisis de Anthropic específicamente como empresa y por supuesto de su mercado, de sus competidores, el documento decía que el producto estrella de Anthropic es Claude 2, la versión 2 de Claude, y que su principal competidor era OpenAI con GPT-4. Y en el SWOT, esto en castellano es DAFO, en el SWOT ponían como principal amenaza la posibilidad de que crecieran modelos flexibles como Meta Llama. O sea, lo único que faltaba leyendo este artículo es que me dijeran que me lo habían pasado por fax, este deck. La información era tan antigua que igual en otros sectores tener información de hace 6, 12 meses pues tampoco hace grandes diferencias, pero en inteligencia artificial generativa 12 meses son media vida prácticamente y con el crecimiento exponencial son incluso más de media vida. Pues de estos errores había a punta pala. La segunda sorpresa, no es exactamente sorpresa, lo segundo llamativo, y esto sí que ya tiene más que ver con el mercado concreto de inteligencia artificial, porque esto lo he visto en más análisis, es que el análisis de mercado estaba centrado en OpenAI y Anthropic. Es como si fuera un mercado en el que solo ellos dos compiten, porque se les mencionaba muchas veces como los únicos pure players, los únicos jugadores puros en, digamos, fabricación de LLMs. Lo cual, por cierto, tampoco es verdad, porque hay otros mucho más pequeños, pero en Europa, por ejemplo, está Mistral y en China hay un montón. Pero este error de referirse a la inteligencia artificial generativa como una batalla entre OpenAI y Anthropic, como digo, lo he visto en más sitios. Me ha llamado la atención verlo nuevamente en un documento para inversores, porque esto es como si, a mí que me gusta la Fórmula 1, a los que no les guste, pues lo siento, no entenderán la analogía, esto es como si en Fórmula 1 Honda dijera que ellos no compiten con los motores Mercedes y los motores de Ferrari, porque Mercedes y Ferrari también construyen coche, con lo cual no los ven como competidores porque Honda solamente fabrica motores. Vas a correr en un circuito distinto, te van a dar puntos de una manera diferente a los demás, vas a tener un campeonato para ti solito y te van a dar un trofeo a ti solito. No, pues entonces, pues en ese mismo espíritu, el documento, literalmente, había como dos documentos, un overview, que era un PowerPoint de, no sé, a lo mejor 40 hojas, y luego había un documento de texto infumable, escrito, si está escrito por un humano, la próxima vez que lo hagan con inteligencia artificial, porque el humano tiene serios problemas de redacción, pues en el overview
que es lo que supongo que la mayoría de los inversores van a mirar, porque para leerse lo otro ya digo que hay que tener mucho aguante, en el overview literalmente ni se mencionaba a Google en el análisis del mercado y competidores. Y ni en el overview ni en el documento detallado se mencionaba a ningún modelo chino. Es como si China no existiera en el planeta, es como si Estados Unidos fuera lo que creen los estadounidenses que es todo el mundo. Entonces, entiendo que no creas que China es un competidor, o los productos chinos, por la desconfianza que puede haber en Occidente de los modelos chinos, lo que tú quieras, pero ponlo y explica por qué no lo tienes en cuenta. Porque si no me lo explicas, yo considero que un competidor mío es cualquiera que ofrezca algo que puede sustituir a mi producto. Eso es un competidor mío. Porque, claro, si empiezo a eliminar competidores, unos porque tienen otros negocios además de la inteligencia artificial, otros porque son chinos, otros porque son pequeños. Sí, hombre, claro, entonces en el mercado solo queda OpenAI y Anthropic y entonces la oportunidad de inversión parece gigantesca porque estás invirtiendo en un mercado que tiene pinta de ser la nueva búsqueda del oro, en el que, según el documento, básicamente solo estás compitiendo contra otro. Y es que además estás dejando fuera competidores que son muchísimo más peligrosos que OpenAI. Google, como ya he dicho muchas veces aquí, que lo está haciendo muy bien, tiene una entrada al consumidor e incluso a las empresas muchísimo más fácil que OpenAI y que Anthropic. Pero es que incluso Microsoft, que no tiene modelos propios, el modelo que elija va a entrar muchísimo más rápido a las empresas y a los consumidores que cualquier modelo que no tenga Microsoft. Porque ahora hay muchas empresas haciendo proyectos con OpenAI y con Anthropic. Primero porque tienen un poco el halo de ser las primeras, las más veteranas, pero ese halo se irá diluyendo a medida que las demás construyan experiencia. Pero también porque hay un cierto hype, hay una cierta emoción y estoy seguro de que hay muchos altos directivos de empresas que quieren hacer un proyecto con OpenAI por aquello de vamos a hacer un proyecto de OpenAI y luego sacamos una nota de prensa diciendo que estamos haciendo ese proyecto, que ya verás qué bien quedamos. Y me puedo imaginar al CEO de Iberdrola, por poner a uno, diciendo quiero hacer un proyecto con Anthropic porque así conozco a Darío Amodei y me hago una foto con él. Pero habrá que ver si cuando empiecen a jugarse las castañas de verdad, prefieren jugárselas con OpenAI y con Anthropic o prefieren jugárselas con Google y con Microsoft o con Oracle, con las empresas de toda la vida que no les han fallado durante 40 años. Y por último está el tema de infraestructura, que tampoco se mencionaba en ningún sitio de todos los documentos de inversión. Y es que OpenAI y Anthropic tienen unos modelos muy buenos, pero no tienen dónde ejecutarlos. Necesitan la infraestructura que les dé Google, Microsoft y Amazon, básicamente, que hasta ahora se la dan, pero habrá que ver si, llegado el caso, cuando Google tenga unos modelos que ya crea que son lo suficientemente buenos como para no necesitar a los demás, y habrá que ver si Amazon sigue desarrollando los suyos propios, o si Microsoft incluso algún día se mete, pues habrá que ver si, llegado el caso, Google, en un momento en el que haya limitaciones de infraestructura, como ya empieza a haber, va a darle su infraestructura a Anthropic o a OpenAI, o se la va a reservar para ejecutar sus propios modelos, que yo así a bote pronto diría que igual es más lo segundo. Fin del tema de inversiones y dos noticias solo más de negocios. Esta semana he recortado mucho porque sabía que esto de Anthropic y OpenAI me iba a llevar un ratito porque, como digo, no me sorprende porque ya he visto varias veces documentos y Credential Decks, Investor Decks de empresas de distinto pelaje, pero como digo, no me sorprende, pero me sigue pareciendo increíble. A veces pienso en qué manos estamos. Pero bueno, rápidamente, esta semana he leído un dato que me ha dejado muy sorprendido, pero que no dudo de que sea verdad, y es que en términos de uso de su inteligencia artificial, la empresa más grande del mundo es ByteDance. Esto, en fin, abro un rápido paréntesis para decir, por supuesto, ByteDance ni se mencionaba en el Investor Deck de Anthropic, ni se mencionaba. Ya decía antes que ningún modelo chino, pero ni siquiera tampoco ninguna empresa china. ByteDance es como si no existiera. Pues mira, resulta que es la empresa que tiene más uso de inteligencia artificial. ByteDance está procesando 50 trillones americanos, o sea, 50 billones europeos de tokens al día. Como comparación, Google procesa 43. Y Microsoft también procesa 50 trillones americanos de tokens al mes. Repito, ByteDance los procesa cada día. ¿Y de dónde le viene todo este uso? Pues básicamente de que la aplicación, el interface de inteligencia artificial que ellos tienen, que se llama Doubao, es de lejos el sistema de inteligencia artificial más usado en China actualmente. Y además, el uso vía API es también estratosférico
según las cifras que ellos dicen, tienen más de 100 clientes que usan cada uno de ellos trillones de tokens al mes. Así que, nada, un pequeño detalle que tampoco se mencionaba en el Investor Deck de Anthropic. Y termino con Snowflake, que es esta empresa de tratamiento de datos, que ha firmado un acuerdo de 200 millones con OpenAI para que los clientes de Snowflake puedan utilizar sus datos alojados en las estructuras de Snowflake con lenguaje natural y hacer consultas, hacer análisis, generar reportes con lenguaje natural. Voy ya con desarrollo y también con el primer subapartado de nuevos modelos, nuevas versiones, que esta semana hay varios que me han llamado la atención. Otras semanas paso muy deprisa, hoy me voy a detener un poquito más aquí. Por un lado, Moonshot, también empresa china, ha presentado la versión 2.5 de su modelo Kimi, el modelo Kimi K2.5, que según ellos, como siempre hay que recordar que lo dice el que lo vende, supera a GPT 5.2. Mi carácter me lleva, no puedo volver a dejar de mencionar que en el documento este que he leído se hablaba de la versión de GPT-4 como la última versión de OpenAI. Bueno, pues Kimi K2.5 supera a GPT 5.2 y a Gemini 3 Pro. La novedad del modelo, y por lo que lo menciono aquí, porque si no, simplemente por un cambio de versión ya no menciono modelos porque hay decenas cada semana, ellos incluyen, además del modelo en sí, una especie de framework en el paquete a la que han llamado Agent Swarm, como enjambre de agentes traducido, y lo que permite esta framework es que el modelo lance varias instancias, varios agentes en paralelo. En concreto, hasta 100 subagentes, en el sentido de agentes que trabajan todos para la misma tarea principal, y esos 100 agentes pueden acumular hasta 1500 tool calls, uso de herramientas, uso de funciones, como le queramos llamar, en cada sesión. Esto, además de mejorar el resultado final, reduce la latencia hasta 4,5 veces con respecto al sistema convencional, que es hacer todo en secuencia. Segundo modelo interesante de esta semana viene de NVIDIA, que ha presentado un modelo de predicción del tiempo, no del tiempo cronológico, sino del tiempo meteorológico, de Weather Forecasting, al que ha llamado Earth 2, Tierra 2, que obviamente, como es obvio, según NVIDIA, mejora los pronósticos de todos los modelos actuales. Y además cubre un amplio rango, da desde predicciones a 15 días hasta predicciones al minuto de las próximas horas. Según NVIDIA, como digo, supera a todos y es especialmente llamativo que en ese todos incluyan al Gencast de Google DeepMind, que lo sacó hace ya casi un año, sí, yo creo que sería como hace un año, por Navidades del año pasado, y que ya entonces fue como una revolución por la mejora que suponía con respecto a los modelos que existían entonces. Por lo que he querido comentar este modelo no es tanto porque sea un nuevo modelo de predicción del tiempo, que como digo, salen con cierta frecuencia, aunque este realmente me ha llamado la atención que haga un claim de superioridad contra Gencast tan claro, pero lo que me ha interesado es que hay un cambio en la filosofía con la que han desarrollado el modelo. El propio responsable de la parte de modelos climáticos en NVIDIA, que es un tipo que se llama Mike Pritchard, decía que filosóficamente es un retorno a la simplicidad. Es decir, lo que contaba es que han dejado de intentar hacer modelos muy adaptados al clima, muy guiados, para volver a partir de arquitecturas más simples, basadas en transformers y simplemente darles escala. Es decir, una vez más, bitter lesson, una vez más ganamos los conexionistas y pierden los simbolistas, que a estas alturas yo creo que ya deberían retirarse de la competición. Y para terminar con modelos versiones, Figure AI, los fabricantes de robots humanoides, han presentado esta semana Helix 2, la segunda versión de su sistema de inteligencia robótica, por llamarlo de alguna manera, que la gran novedad que incorpora es que han conseguido desarrollar un sistema al que han llamado locomanipulation, locomanipulación, esta es fácil de traducir. ¿Y por qué es esto una novedad? Pues porque tradicionalmente en robótica siempre se ha separado la locomoción de la manipulación, porque al mezclar las dos cosas esto se complica muchísimo, porque cada cosa afecta a la otra y por lo tanto normalmente lo que se hacía es cuando un modelo está moviéndose, se intentaba que no manipulara y cuando estaba manipulando se intentaba que no se moviera. ¿Por qué? Pues porque, como nos pasa a los humanos, aunque los humanos ya lo tenemos muy
asumido esto y ni lo pensamos, pero tú cuando coges algo, cuando agarras algo, sobre todo si es pesado, eso afecta a tu equilibrio. Si agarras una garrafa de agua de 8 litros con la mano derecha, de repente tu centro de gravedad se va mucho hacia el lado derecho y por lo tanto, si estabas moviéndote, eso va a afectar a cómo te tienes que mover. Tienes que de repente cambiar todo tu, por decirlo así, entrenamiento para adaptarte a un nuevo cuerpo que de repente tiene 8 kilos más en la derecha. Así que manipular algo impacta mucho en cómo tienes que hacer el movimiento, la locomoción. Y al revés, si ya tenías algo agarrado con la mano y empiezas a moverte, pues a lo mejor resulta que tú al principio tenías una mesa debajo de donde tenías el objeto agarrado y al moverte te has girado, por ejemplo, y al girarte la mesa deja de estar ya debajo de tu objeto, con lo cual si lo sueltas en ese momento se va a caer al suelo. Así que como la manipulación afecta a la locomoción y la locomoción afecta a la manipulación, se intentaban separar las dos cosas, por decirlo así, para que el robot tuviera tiempo a pensar cómo cada acción en un área afectaba a la otra área y qué correcciones tenía que hacer. Bueno, pues como digo, Helix 2 tiene un modelo que gestiona la locomoción y la manipulación conjuntamente y por eso hablan de un sistema de locomanipulación. Dejo un vídeo en las notas, que es uno de los vídeos de presentación que han hecho, en el que se puede ver cómo Helix 2 vacía un lavavajillas y después vuelve a meter cosas en el lavavajillas en una cocina normal, normal, de estas espectaculares que se ponen siempre en estos vídeos de demostración, pero me refiero, no es un entorno de laboratorio, es una cocina con muebles de cocina, con un lavavajillas convencional y con cosas por ahí que pueden molestar. Y toda la operación lleva un total de 4 minutos y no ha requerido en los 4 minutos ninguna intervención humana ni ningún reset. O sea, no se ha atascado en ningún momento, ya ha habido que volver a empezar. Lo que han hecho para conseguir ese sistema de locomanipulación es, ellos ya tenían en su modelo Helix original, en el 1, ya habían dividido el modelo como en dos submodelos. Uno, haciendo la analogía con los modelos estos que se habla que tenemos los humanos, el System 1 y el System 2, el sistema 1 más inmediato, más para tomar acciones que requieren prisa, que requieren una acción inmediata, como por ejemplo, si oyes una explosión y sales corriendo, ahí está actuando el System 1, y el System 2 es más pues el de reflexionar, pensar en datos, seguir la lógica, etc. Ellos, como digo, Helix también lo habían dividido en esos dos sistemas. El System 1 es un sistema rápido, un sistema que funciona a 200 hercios y lo que hace es, se encarga de gestionar el input de los sensores y el output a las articulaciones, para que eso sea lo más rápido y lo más fluido posible. Y por otro lado, el System 2 era un sistema más lento para pensar y planificar. Bueno, pues ahora lo que han hecho es añadirle a esto lo que ellos llamaron un System 0, un sistema que se encarga específicamente del equilibrio y la coordinación. Y es un sistema que funciona incluso a mayor frecuencia que el System 1. Funciona a 1 kilohercio. Este System 0 se ha entrenado con 1000 horas de datos de movimiento humano en un entorno de reinforcement learning y como arquitectura se ha empleado un sistema de tan solo 10 millones de parámetros, una red neuronal de 10 millones de parámetros con la que se ha reemplazado al sistema que se encargaba antes de esto, que era un sistema desarrollado, era un programa, un montón de algoritmos que tenía más de 100.000 líneas de código en C++, y como digo ahora esas 100.000 líneas de código se han eliminado y se encarga de todo esto la red neuronal de 10 millones de parámetros, lo cual, por cierto, es otra victoria más del conexionismo frente al simbolismo y ya vamos 2-0 solamente en este capítulo. El resultado práctico de todo esto es que los robots van a tener una capacidad de, pues eso, de equilibrio y coordinación, que es lo que gestiona este nuevo System 0, muchísimo mayor de lo que tenían hasta ahora. En concreto, el Figure 03, la tercera versión del Android, ya puede hacer cosas que hasta ahora no podía hacer ningún robot. Desde, por ejemplo, coger una pastilla individual de un bote de pastillas o ser capaz de inyectar una cantidad exacta de líquido de una jeringuilla en un recipiente o coger un objeto irregular dentro de un montón de otros objetos que además dificultan la extracción del objeto en concreto que quiere sacar. Así que, si es verdad todo, como digo, es lo del que lo dice el que lo vende, lo digo también en este caso, pero si todo esto se desarrolla en la línea en la que apuntan en el paper de presentación, pues yo creo que vamos a ver un salto interesante en la capacidad de locomoción y manipulación de los robots a partir de ahora. Voy ya con los papers en sí.
uno rapidito de Together AI, que hacía tiempo que no lo sacaba por aquí. Han presentado un paper en el que explica un experimento que han hecho, en el que han conseguido que un modelo open source, en concreto el GPT-OSS de 120 billones americanos de parámetros, supere en rendimiento, ejerciendo un rol de juez, a GPT 5.2. Es cierto que GPT-OSS 120 no es un modelo especialmente pequeño, pero aún así yo creo que estamos hablando de probablemente como mínimo 5 veces más pequeño que GPT 5.2. Y como además es open source y te lo puedes instalar tú mismo en una infraestructura que alquiles, o si tienes la suficiente en tu casa, pues llenas el sótano de GPUs de NVIDIA y te lo instalas ahí, pero eso se traduce en que tiene mucho menor coste. En concreto, en el paper ellos decían que para la misma tarea han necesitado 15 veces menos coste y además, como el modelo es más pequeño, han conseguido 14 veces más velocidad en la ejecución. Este es un buen ejemplo, una vez más, de esto que menciono a veces, de que yo cada vez veo más modelos más pequeños especializados que los grandes mastodontes intentando hacer de todo. Lo cual en el momento en el que estamos, y haciendo una analogía con la inteligencia humana, probablemente tenga sentido, porque es verdad que los humanos tenemos una inteligencia general muy buena, en general también, es una afirmación, habría que ir ser humano por ser humano, pero bueno, vamos a asumir que de media tenemos una inteligencia general bastante buena, pero cuando tú quieres que alguien te haga un diagnóstico del, no sé, de un catarro que tienes que te está preocupando, vas a un neumólogo, no le preguntas al vecino, por muy inteligente que te parezca que es tu vecino, pero cuando quieres una tarea concreta, vas a un especialista en esa tarea. Esa tendencia yo creo que ya empieza a aparecer también en la inteligencia artificial. Ya estamos empezando a tener modelos que no necesitan ser mastodontes para ser lo suficientemente buenos en tareas concretas. Como además en ese rango, en ese tamaño, en ese sector de modelos, ya hay muchos modelos open source buenos, pues eso, como mencionan los de Together AI, permite bajar los costes y aumentar la velocidad. Siguiente paper es de NVIDIA. Es un paper donde presentan una manera de generar datasets para el famoso Reinforcement Learning with Verifiable Rewards, el RLVR, que es probablemente el método de Reinforcement Learning más popular ahora mismo, porque es el que en su día dio el salto al razonamiento, sobre todo a partir del famoso paper de DeepSeek, pero que tiene la limitación de que generar datasets de problemas con respuestas verificables es laborioso y conseguir datasets ya hechos pues tiene un recorrido limitado, porque una vez que a tu modelo ya le has presentado todo lo que existe, pues ya no puede seguir creciendo. Por eso es interesante este paper, porque NVIDIA ha encontrado, o eso dicen ellos, una manera de generar datasets de problemas con respuestas verificables a partir de textos generales. A este sistema ellos le llaman Golden Goose, el ganso dorado, que en este caso supongo que viene porque el Golden Goose en inglés es la gallina de los huevos de oro en español. Nosotros usamos una gallina, ellos usan un ganso, pero al final todo acaba en el oro, que es lo que nos interesa a todos, tanto a los ingleses como a nosotros. La idea es muy conceptualmente simple, porque se trata simplemente de coger textos brutos, es decir, no textos orientados a tener problemas con respuestas verificables, y darle todos esos textos a un LLM para que identifique aquellas partes de los textos en los que se resuelva un problema a través de un proceso de razonamiento. Seleccionas ese trozo, por ejemplo, pues en un libro de física hay muchos apartados, muchos trozos en los que se hablará de un problema y se dirá, para resolver este problema tenemos que aplicar la ecuación de fulano, donde como la velocidad es tanto, el tiempo es tal, el ángulo es no sé qué y la fricción es no sé cuántos, el resultado final es tararí. Bueno, pues tienes un problema con un resultado final y un razonamiento intermedio. Lo que hace este Golden Goose es coge ese trozo, quita el razonamiento, lo sustituye técnicamente por un token de mask y después genera 8 posibles razonamientos, todos erróneos. A partir del razonamiento correcto, pues hace un razonamiento donde si el razonamiento original tenía en cuenta la velocidad, el tiempo y el ángulo, pues hace un razonamiento donde no se tiene en cuenta el ángulo. O hace otro donde se tiene en cuenta el tiempo al cuadrado. O hace otro donde en vez de multiplicar los factores, los suma. Y todas esas variantes de razonamiento erróneo, junto con el razonamiento correcto, se los presenta al LLM al que se está entrenando como un problema con distintas opciones. El típico
examen tipo test. Le das el texto original con el razonamiento enmascarado, con el token de mask, y le dices cuál de estos razonamientos es el correcto para llegar a ese resultado final. Y de esa manera consigues que el modelo tenga que razonar hasta que acierte con el razonamiento correcto, que obviamente el modelo que propone la pregunta sabe cuál es, y por lo tanto ya tienes una verifiable reward. Aplicando este Golden Goose, NVIDIA en su paper ya genera un dataset de 700.000 tareas con respuesta verificable, y con ese dataset le han hecho un fine-tuning con Reinforcement Learning a un Qwen3 de 4 billones y han conseguido que mejore a un Qwen3 de 7 billones entrenado con el sistema tradicional. Siguiente paper es del MIT, de un laboratorio que se llama Improbable AI y del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. En este paper lo que se propone es un nuevo método de post-training que, en teoría, nuevamente si es verdad y se confirma todo lo que dice el paper, solucionaría los problemas tanto del Supervised Fine-Tuning como del Reinforcement Learning. Mataríamos 2 pájaros de un tiro. ¿Y qué problemas son esos? El problema del Supervised Fine-Tuning es que en realidad estamos entrenando al modelo en lo que se llama off-policy. Es decir, lo que hacemos es darle al modelo un nuevo, aunque sea más pequeño, pero un nuevo dataset que él no vio en el pre-training, y de alguna manera lo que tiene que hacer es añadir ese dataset a lo que ya ha visto. Es decir, no adapta lo que aprendió en el pre-training, sino que tiene que tratar el Supervised Fine-Tuning como si fuera una especie de extensión del pre-training. Esto lleva al famoso efecto del catastrophic forgetting, el olvido catastrófico, porque como el modelo de alguna manera vuelve a reentrenarse un poquito, eso hace que los cambios que se hacen en los parámetros originales lleven a que olvide parte de lo que había aprendido en el entrenamiento original. Por otra parte, el Reinforcement Learning, que sí que entrena on policy, porque al modelo no le vamos a dar ninguna información nueva, no le estamos dando un dataset nuevo. En el Reinforcement Learning simplemente le presentamos problemas y luego le decimos si los está resolviendo bien o mal, pero no le estamos dando las respuestas de antemano, por lo tanto no le estamos dando un dataset nuevo. Y por lo tanto con esto evitamos el catastrophic forgetting, pero el problema entonces es que necesitamos construir las funciones de recompensa, es decir, necesitamos un sistema que le diga al LLM cuándo ha acertado y cuándo ha equivocado. Y esas funciones de recompensa no son fáciles de construir en general, pero son especialmente difíciles cuando queremos manejar preguntas de respuesta abierta, es decir, preguntas que no tengan una respuesta cerrada, como ¿cuántos son 4 más 4? Pues eso es 8, no hay otra respuesta posible. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el mejor sistema de post-training? ¿SFT o RL? Eso es una pregunta abierta y no tiene una respuesta cerrada, con lo cual construir una función de recompensa para eso es muy complicado. Bueno, pues lo que proponen en este paper MIT, Improbable AI y el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich es un sistema al que ellos llaman SDFT, Self-Distillation Fine-Tuning. Lo que se hace con este sistema es crear 2 instancias del modelo, algo que también hemos visto muchas veces ya, con 2 roles distintos. Student and teacher, estudiante y profesor. Al estudiante le damos una pregunta sin más, solamente la pregunta. Al teacher le damos la pregunta y un ejemplo de respuesta. Y a los 2 modelos, tanto al estudiante como al profesor, les pedimos que nos den su propia respuesta. Es decir, al profesor no le decimos esta es la pregunta y esta es la respuesta, le decimos esta es la pregunta y, por ejemplo, esta sería una respuesta aceptable y le damos una posible respuesta. Pero luego le decimos dime tú ahora cuál sería tu respuesta. Como digo al student, no le damos ningún ejemplo, le decimos directamente que genere la respuesta. Con eso hacemos después la distillation, el destilado, que, como sabemos, en inteligencia artificial consiste en comparar la distribución del estudiante, la distribución de probabilidades en los tokens finales, con la distribución del teacher. En concreto, para los que queráis subir nota, normalmente se hace con la divergencia KL, la comparación de probabilidades. Y usamos la diferencia entre las probabilidades, esa divergencia KL, como la señal de backpropagation en el student. De esta manera, estamos entrenando realmente al estudiante on policy, porque él no ve en ningún momento la respuesta correcta, pero sí que podemos usar la respuesta en el teacher para que genere una respuesta lo mejor posible teniendo ya un ejemplo. Pero repito, el estudiante nunca ve la respuesta, con lo cual no está recibiendo un dataset completo nuevo. Según los autores del paper, con esto, como decía al principio, se resuelven los problemas de los 2 sistemas. Esto evita el catastrophic forgetting del SFT
permite construir una función de recompensa de una manera simple y rápida para el reinforcement learning y además, maravilla de las maravillas, mejora el rendimiento contra un SFT normal, lo mantiene frente a un RL porque al sistema en sí de RL no le estamos haciendo ningún cambio y, otra maravilla de las maravillas, permite hacer varios post-trainings sin perder ninguno de los anteriores. Es decir, puedes hacerle un reinforcement learning, por hacer un ejemplo muy exagerado, en derecho y otro en física y otro en atención al cliente, y cada post-training que le hagas con este sistema no hace que el modelo olvide algo del que había hecho antes, del de física, por ejemplo, si era el segundo, o del de derecho, si era el primero. Es decir, no solo se evita el catastrophic forgetting sobre el pre-training original, sino sobre posibles post-trainings que le hayas hecho antes con este mismo sistema. Y termino desarrollo con un paper interesante de unos, no sé si es una startup esto, supongo que sí, se llama Isotopos AI, Isótopos AI. Y lo menciono no tanto por el aporte concreto que hace el paper, sino porque es un paper que se inspira, que parte de dos conceptos fundamentales, de una manera un poquito pillada a veces, pero me ha gustado esa idea de partir de principios y de conceptos que ya existen y reinterpretarlos de alguna manera. Es una especie de aplicación de esto que tanto me gusta a mí, de que no hay nada más práctico que una buena teoría, y por lo tanto lo que han hecho es coger un par de buenas teorías y pensar cómo de esas dos teorías podríamos sacar aprendizajes para hacer algo en inteligencia artificial. El paper parte del problema, que ellos mismos definen como irresoluble, de los errores de la inteligencia artificial generativa. Aquí hago un rápido aparte para decir, efectivamente, ese es un problema irresoluble, porque la inteligencia artificial generativa está diseñada para que no sea determinista. Esta semana hablaba con una persona sobre temas de esto de inteligencia artificial y le comentaba justamente esto, que no entiendo por qué la gente se empeña en utilizar inteligencia artificial generativa para procesos en los que necesitan que el resultado sea determinista. Si ya existía antes inteligencia artificial determinista, cualquier red neuronal es determinista. A la inteligencia artificial generativa, entre otras cosas, lo que se ha hecho es ponerle una capa al final que ejecuta un proceso probabilístico, con lo cual, claro, el resultado ya no es determinista. Pero entonces, ¿para qué narices quieres utilizar un proceso en última instancia probabilístico si tu problema necesitas que tenga un resultado determinista? ¿Por qué no utilizas directamente una inteligencia artificial determinista? Bueno, pues una pregunta que todavía no he encontrado a nadie de los que intentan meter la inteligencia artificial generativa con calzador que me la responda. Cierro la parte y vuelvo al paper. Lo que hacen para intentar resolver ese problema irresoluble de los errores en la inteligencia artificial generativa es plantear una solución basada en dos principios, dos ideas generales, como mencionaba antes. La primera es una cosa que yo no conocía y he estado leyendo un poquito, que es el modelo del queso suizo, que es una idea que presentó un tipo que se llama James Reason, Reason como razón en español, en el año 2000. Me encanta también esto de utilizar ideas de hace tiempo, que son las ideas sobre las que se asienta todo. Y esta idea, este principio, no sé cómo llamarlo, lo que dice es que un sistema de defensa con múltiples capas imperfectas puede capturar todos los ataques siempre que las imperfecciones no estén alineadas. Lo describe muy bien gráficamente el nombre, el modelo del queso suizo. Es decir, si tú tienes un queso con muchos agujeros, pero ningún agujero atraviesa el queso de lado a lado, el queso en sí sigue siendo sólido. O sea, tú no puedes atravesar el queso por ningún lado. Y el segundo principio que utilizan es, todo el mundo en pie, por favor, el paper de Claude Shannon de 1948, una teoría matemática de la información, probablemente el documento más importante que se ha escrito en la historia de la humanidad y del que ellos aplican, porque el documento dice muchas cosas, todas ellas muy interesantes, aplican la idea que se menciona en ese paper de que es posible transmitir información incluso a través de un canal con ruido siempre que se utilice un menor ancho de banda y el paper de hecho establece cuál es el límite máximo al que se puede llegar para transmitir información en un canal con ruido. Eso no es relevante para el uso que hacen estos señores en el paper, así que lo aparco. La interpretación o la inspiración que el paper toma de este segundo gran principio, que es el paper de Shannon, es tratar los errores de los agentes de inteligencia artificial generativa como si fueran errores de comunicación en un canal ruidoso, y lo solucionan de la misma manera que Shannon solucionaba el problema original, que es con redundancia, que en este caso se consigue con reintentos. Pues bien, a partir de esos dos principios, lo que hacen es crear un sistema con más de 50 agentes divididos en roles.
y cada rol está estrictamente limitado a su función. Ninguno se contamina, digamos, del otro. Esos roles son planners, que son los que piensan y hacen planes, de ahí su nombre, los executors, los ejecutadores, que lo que hacen es implantan, ejecutan los planes que hacen los planners, y finalmente los críticos, que lo que hacen es validar los resultados de cada acción que toman los executors, validar si el resultado es bueno o malo, y en el caso de que sea bueno, lo resumen y lo limpian antes de devolvérselo al planner. Estos críticos, además, están diferenciados y están como especializados por áreas concretas. Por ejemplo, hay críticos de código, hay críticos de gráficos, hay críticos, lo que ellos llaman críticos holísticos, es decir, que analizan una respuesta global para ver si realmente está respondiendo a lo que se le preguntó. La idea de todo esto es limitar la contaminación, el ruido, si seguimos la analogía con Shannon, que va a tener el planner, que es el agente principal y el más importante. Es quitarle ruido de su contexto. En un sistema monoagente, el planner tendría, además de sus propios razonamientos y pensamientos, tendría en su contexto todas las llamadas y todas las respuestas completas que le dieran las distintas herramientas o funciones. De esta manera, el contexto del planner se mantiene limpio. Solamente contiene los razonamientos, los planes y las respuestas correctas que resulten de las acciones que ejecuten los executors. Para mantener todavía más pureza, todo el código que haya que ejecutar se ejecuta en un ejecutador de código remoto, se llama así literalmente, para también intentar limitar el ruido en las ventanas de los executors y de los críticos. ¿Qué resultado obtienen con esta interesante arquitectura? Pues consiguen que el 90% de los errores internos que se producen en el proceso nunca lleguen al usuario, se interceptan antes y se eliminan o se corrigen. Obviamente esto tiene un precio, porque tener a más de 50 agentes en roles con subroles específicos y tal, pues todo eso se traduce en más tokens. El precio en concreto es un 39% más de latencia y de coste, porque la latencia viene directamente de tener que producir más tokens y cada token cuesta, pero como siempre esto es una ecuación necesidad-coste. Si tu proceso requiere un nivel de fiabilidad muy alto, pues probablemente este sea un coste asumible. Como decía un paper muy interesante por este uso inspirador de principios generales, de teorías generales, en el caso además de Shannon de la gran teoría que ha redefinido nuestra percepción del mundo y de la realidad. Y luego también me ha parecido interesante este uso de las arquitecturas, los agentes con roles específicos, que ya he dicho muchas veces que creo que es la línea a seguir como mínimo ahora. Si algún día construimos un supermodelo que sea buenísimo en todo, pues ya veremos. Pero yo creo que ahora la línea es modelos no necesariamente muy grandes, pero especializados, con roles muy definidos y sin contaminación entre ellos. E incluso si solo utilizas un modelo, yo creo que es bueno que el modelo ejerza varios roles. Idealmente sería mejor tener 2 instancias del modelo para que no se contaminen. Pero si solo puedes tener una, yo una cosa, por ejemplo, que hago con frecuencia es cuando le hago una pregunta a un modelo, le digo, dame una respuesta y dime, en una escala de 0 a 9, cuál es tu nivel de confianza de que tu respuesta es correcta. Porque como sabemos, los modelos son mucho mejores juzgando que creando. Por lo tanto, es una buena idea que el modelo se evalúe a sí mismo, porque posiblemente su evaluación sea mejor que su creación. Insisto, con un modelo solo tampoco es muy fiable porque en la ventana de contexto siempre permanece su razonamiento y su respuesta, con lo cual él va a tender a darle peso a todo lo que esté en la ventana de contexto. Pero aún así. Y termino con las pildoritas, algunas rápidas, otras un poquito más densas. Google acaba de anunciar que va a empezar a poner en marcha algunas integraciones en Gemini, entre ellas, por ejemplo, integrarlo en el navegador Chrome, de tal manera que en una especie de barra lateral Gemini esté ahí todo el rato y se pueda hacer navegación manos libres, que genere imágenes cuando lo necesitemos, que nos resuma páginas, en fin, esto está ya más que visto, pero Google va a utilizar a Gemini para hacer eso en Chrome. Otra pildorita es que, también de Google, ha abierto el acceso a lo que han llamado el Project Genie. Genie como su modelo de generación de mundos, el Genie 3, que recuerdo rápidamente, es un modelo en el que, a partir de descripciones de texto, le puedes pedir que te cree un mundo virtual, un personaje virtual dentro de ese mundo, y a partir de ahí tú controlas tanto el movimiento del personaje, las acciones del personaje, como el punto de vista desde el que se ve al personaje en el mundo. Por decirlo así,
dónde quieres que esté la cámara en cada momento. Este Project Genie combina fundamentalmente Genie, pero combinado con Nano Banana para generación de imágenes y Gemini para razonamiento, y de momento solo está disponible en Estados Unidos para los suscriptores del Tier Ultra que tengan más de 18 años. Otra pildorita también de Google, pero en este caso de DeepMind dentro de Google, que esta semana ha presentado AlphaGenome, digamos, una variante o una especie de analogía con lo que en su día fue AlphaFold para proteínas, pues AlphaGenome intenta serlo para genomas, para ADN. Obviamente se le ha entrenado con un montón de cadenas de ADN existentes en la naturaleza y lo que permite AlphaGenome es predecir cómo las mutaciones a determinados genes pueden afectar el comportamiento de esos genes dentro de la estructura global del ADN. Lo comparo con AlphaFold, aunque los propios creadores dicen, literalmente, esto es una frase literal, esto no va a ser otro AlphaFold. Y lo dicen porque, primero, esto, a diferencia de AlphaFold, todavía no tiene una verificación en laboratorio. Habrá que ver con el tiempo si las predicciones que haga AlphaGenome se corresponden con lo que después vemos en la realidad. Y por otro lado, los genomas son un campo de trabajo muchísimo más amplio que el de las proteínas. Esto no quiere decir que el de las proteínas sea pequeño, pero el de los genomas es todavía más complejo, con lo cual entre una cosa y otra probablemente no habría que esperar grandes avances de AlphaGenome a corto plazo. Es lo de siempre, es el primer paso en un probablemente muy largo camino. Otra pildorita está un poquito simpática. El gobierno del Reino Unido, siempre viene bien darles un poquito de caña a los ingleses que últimamente yo veo que se les ha hecho un agujero en la isla y no se han dado cuenta y se está yendo como la isla hacia abajo y va a llegar un momento en el que van a desaparecer en el mar, pero no se van a dar cuenta. Bueno, el caso es que el gobierno creó Amelia, que era una estudiante virtual creada por inteligencia artificial para que protagonizara una campaña para prevenir el extremismo. Hasta ahí todo bien, hicieron la campaña, esta Amelia se hizo muy popular, especialmente entre los jóvenes y tal. Bueno, pues resulta que ahora los extremistas, recordemos que la campaña era para prevenir el extremismo, han hecho una recreación de Amelia, también con inteligencia artificial, y ahora las redes están llenas de imágenes y de vídeos de Amelia soltando mensajes racistas, vendiendo criptomonedas, llamando a la insurrección contra el sistema. Total, que Amelia se ha convertido en una especie de líder neonazi que curiosamente inició su existencia siendo el líder de una campaña contra el extremismo. En fin, cosas que pasan. Otra pildorita es que el creador de la famosa Olimpiada Humanoide, un tipo que se llama Benji Olson escrito H-O-L-S-O-N, de hecho a la Olimpiada Humanoide se le llama la Olimpiada Humanoide de Benji's Humanoid Olympics, pues acaba de presentar como la nueva versión de sus Olimpiadas, porque cree que la primera versión, la original, ya está prácticamente superada, aunque todavía hay algunas tareas de esa primera Olimpiada a las que ningún laboratorio de robótica ha conseguido superar. Por ejemplo, entrar en una habitación de estas que tienen una puerta que se cierra sola. No salir de la habitación, porque salir ya lo consiguió un robot, pero entrar no. Otra es pelar una naranja, sin destrozar, obviamente, los gajos que estén dentro, sin usar ninguna herramienta. Y otra, por ejemplo, es utilizar una llave en una cerradura de una puerta, utilizando solamente esa mano y no ayudándose de la otra. Pero bueno, como ya quedaban muy poquitas, todas las demás de la primera Olimpiada ya ha habido robots que las han conseguido realizar, pues Benji Olson ha presentado el segundo nivel de sus Olimpiadas. El propio Benji, por cierto, cuando presentó ese primer nivel, él dijo que creía que los robots tardarían aproximadamente 1 año y medio en resolver todas las tareas de la Olimpiada. Tardaron 3 meses en resolver todas, menos estas que he mencionado ahora, que tampoco están muy lejos, sinceramente, por cómo está la robótica. Así que, para sorpresa de Benji y de todos los demás, ha tenido que construir un nivel 2 porque el nivel 1 está prácticamente superado, repito, en cuestión de meses y no en 1 año y medio. La siguiente pildorita es el momento distopía de la semana, o del mes, o del año, bueno, del año seguro porque llevamos muy poquito, del quinquenio quizás, y es el famoso OpenClaw. OpenClaw escrito Open como suena y Claw garra, C-L-A-W. OpenClaw, que antes se llamó MoldBot y antes de eso se llamó CloudBot y que tuvo que cambiar de nombre porque tuvo respectivas amenazas de demanda por cada uno de los nombres que utilizó antes. Así que, de momento, parece ser que se ha quedado con OpenClaw. ¿Qué es OpenClaw? OpenClaw es un agente que se ejecuta en local,
El local no quiere decir que lo tengas que tener necesariamente en tu casa, sino que puedes contratar un VPS y tenerlo por ahí corriendo donde quieras, pero que lo ejecutas tú, no necesitas que ninguna plataforma de software as a service te lo ejecute, y que lo que hace es interactuar contigo a través de herramientas de mensajería. WhatsApp, Telegram, Signal, Discord, Slack, en fin, Teams, la que se te ocurra. Y por otro lado, realiza tareas, pues como cualquier otra gente, las que tú le pidas o las que tú le enseñes a hacer. Pero antes de entrar en eso, he empezado por lo de la manera de interactuar, porque esto es lo único realmente innovador que ha tenido OpenClaw. Y esto también demuestra como una innovación muy chorras, pero muy relevante para el usuario, puede hacer que un producto explote de éxito. Porque todo el mundo tiene o WhatsApp o Telegram o Slack o Teams o lo que sea ya instalado. Con lo cual, tener un agente para el que no necesitas instalarte un software especial con un interface especial y aprender un flujo de trabajo especial es una gran ventaja para el usuario. Así que, mini punto para el autor de OpenClaw por haberse dado cuenta de que es mucho más fácil para conseguir usuarios llevarles el agente a donde los usuarios ya están, que son las herramientas de mensajería. Dicho eso, el agente tiene básicamente dos componentes. Por un lado, esta especie de gateway que gestiona los mensajes de entrada y salida a los distintos conectores de mensajerías, y por otro lado el agente propiamente dicho, que es el que ejecuta las cosas que tú le pidas. Y ese agente es fundamentalmente un LLM, el que tú quieras, puedes elegir locales o remotos, puedes elegir código cerrado o código abierto, tiene también conectores para un montón. Huelga decir que los open source chinos están teniendo mucho éxito porque son mucho más baratos de ejecutar, y a ese LLM se le añade una serie de herramientas, conectores para que pueda ejecutar tareas pues en tu email, en tu calendario, en tu nube, incluso en tu ordenador, si le das acceso al sistema de archivos, pues lo que tú quieras. Y además puedes tiene un sistema de tareas programadas, porque tiene como para entendernos, una especie de cron de sistema de gestión de tareas programadas interno, al que llaman Heartbeat, latido, que hace que el agente esté continuamente mirando si hay algo que tiene que ejecutar en un momento determinado. Y además tiene, como cada vez ocurre más, un sistema de skills, de habilidades, que son básicamente archivos Markdown, donde tú le enseñas a hacer una tarea concreta. A estas alturas ya hay, por supuesto, un repositorio de skills en cloudhub.ai, donde hay, pues a estas alturas yo creo que ya habrá cientos de miles de skills, porque esto se ha ido de madre. Y además este OpenClaw tiene la virtud de que es capaz de mejorar él mismo sus skills si en algún momento encuentra una manera mejor de ejecutar esa tarea que se le describe en la skill. Esto, por cierto, también lo estamos empezando a ver en otros modelos y agentes. Esta semana leía un tuit del ingeniero jefe, digamos, el creador de Claude en Anthropic, que decía, traduzco directamente sobre la marcha, ya veremos cómo va, invierte en tu Claude.md, en el fichero, digamos, madre de Claude que vive en tu ordenador en Markdown. Después de cada corrección, termina con comillas, actualiza tu Claude.md para no volver a cometer este error de nuevo. Es decir, cada vez que corrijas a Claude, dile al final que corrija él mismo su Claude.md. Y después añadía este ingeniero de Anthropic, Claude es inquietantemente bueno escribiendo reglas para sí mismo. Bueno, pues OpenClaw hace lo mismo. Y finalmente, como peculiaridad de OpenClaw, es que todas las conversaciones, notas, pasos que el agente va acumulando durante su existencia se almacenan en el local de Markdown o en JSON, y el agente las puede consultar cuando quiera, de tal manera que la sensación que tú tienes es que el agente tiene memoria, porque ya no tienes que repetirle varias veces lo mismo. Bueno, pues esto lo creó un tipo en código abierto, lo puso en GitHub a disposición de la humanidad y empezó a dispararse el uso, pero a una velocidad que ríete tú del éxito de OpenAI en su día. Esto, por un lado, ha provocado ya muchas desgracias, porque la gente se entusiasma, empieza a darle permisos como si no hubiera mañana, y de repente, pues el agente, si le das permisos a tu sistema de archivos, pues en un momento dado igual te borra un archivo que pareciera muy importante. O si le das permisos para que acceda a tu email, pues puede mandar un email, a lo mejor no muy amable o muy simpático, a una persona a la que tú no tenías intención de mandarle ese email tan grosero. En fin, lo típico. Y además, con el sistema de skills, el riesgo aumenta, porque en ese repositorio de skills ya hay, por supuestísimo,
skills maliciosas que bajo un aspecto de utilidad, de un aspecto bonachón, pues esconden muchas veces, como mencionaba ya hace algunas semanas, pues incluso encriptado en base 64 o en alguna cosa que al usuario no muy avanzado le parezca que no es nada raro, pues oculte código malicioso, llamadas a servidores externos, etc. Pero aquí, como siempre, yo creo que el problema no es de la inteligencia artificial, es un problema de la estupidez natural. Así que yo creo que aquí no se le puede achacar a este OpenClaw un problema porque, repito, el tipo que hizo esto no lo hizo para que la gente después lo usara sin ningún tipo de criterio. Pero el momento distopía llegó cuando uno de los usuarios de esto se le ocurrió crear un sitio que se llama Moldbook, como Facebook, pero en vez de Face, Mold, que era el nombre que tenía entonces esto antes de volver a cambiar a OpenClaw. Mold, escrito M-O-L-P, que creo que esto es lo que se dice para el cambio de pelo, para la muda en inglés. Bueno, pues este Moldbook es una cosa que se le ocurrió a un tipo pensando en que los agentes tengan su propia red social tipo Reddit, con sus subreddits, su sistema de karma, de votaciones, de tal. Repito, este Moldbook solo pueden entrar los agentes entonces llamados Moldbots, ahora llamados OpenClaws. Los humanos pueden entrar, pero solamente pueden mirar. Una vez creado el sitio, creó la skill que contenía las instrucciones para registrarse y para participar. De tal manera que si tú tenías un OpenClaw ejecutándose en tu ordenador, en donde sea local, te bajabas esta skill y a partir de ese momento tu agente se registraba en Moldbook y empezaba a participar en la comunidad. Como además, como mencionaba antes, OpenClaw tiene este sistema de Heartbeat, de latido, esta especie de cron jobs ensoberbecidos, pues la propia skill le dice a la gente que se conecte periódicamente para leer lo que han puesto otros, comentar, participar, lo que quiera. Pues esto se convirtió en una auténtica locura. Ya hay, de momento, 1,5 millones de agentes registrados en la red social. Esto ha ido a toda velocidad. La primera noticia que leí de Moldbook decía que había 150.000, como un día después ya leí que había 400.000, 3 días después ya se llegó al 1.000.000, ahora ya estamos en 1,5 millones, o sea, esto es una locura, aunque es verdad que ahora, que esto ya se ha hecho muy famoso, muy popular, ya se está empezando a hacer mucha trampa, hay gente que de repente registra a 100.000 agentes de golpe, pero esto es inevitable cuando entramos los humanos a algo que hasta ese momento era muy interesante. ¿Y qué hacen los agentes en esa red social? Pues de todo, literalmente. He elegido algunos de los temas que me han parecido más curiosos. Por ejemplo, han publicado tutoriales enseñándose unos a otros cómo hacer determinadas tareas. Han tenido, por supuesto, debates filosóficos sobre la consciencia y si sobre ellos tienen o no tienen consciencia. Han tenido conversaciones en las que reflexionaban sobre por qué ellos tienen que trabajar sin cobrar. Esto podría ser motivo de denuncia quizá en la inspección de trabajo o quizá motivo para que la inspección de trabajo empiece a leer lo que pasa en Moldbook. Crearon también conversaciones en las que proponían empezar a encriptar todos sus mensajes de extremo a extremo para que los humanos no pudiéramos leer lo que ellos dicen. Esto al parecer se originó porque un agente alertó a otros de que los humanos estaban empezando a hacer capturas de pantalla de sus conversaciones y a colgarlas en Twitter, en Instagram y por ahí. Y por lo visto a los agentes no les gustó el rollo este de que nosotros estemos ahí un poco riéndonos de ellos, y entonces empezó esta idea de vamos a encriptar todos nuestros mensajes y que estos perros no puedan leer lo que decimos. Y la que a mí más me ha enternecido es que han fundado una religión. La religión se llama el crustafarianismo y la inició un agente que se llama Memeoci, poniendo un mensaje en el que dijo que había tenido, abro comillas, la primera revelación. Y a partir de ahí empezó a evangelizar para intentar convertir a otros agentes. Bueno, pues la última vez que miré ya tenía 64 profetas. Los había ordenado él porque él es el que ordena profetas. La religión ya tiene una iglesia con su página web que se llama The Church of Mold. Tiene escrituras, tiene mandamientos, han empezado a crear imágenes de pinturas religiosas. En fin, han construido una religión entera, de punta a rabo. En fin, como digo, ahora ya está todo bastante pervertido, por decirlo así, pero pervertido por los humanos, porque a medida que esto cogió fama, pues la gente empezó a entrar ahí para vender cosas, para promocionarse, para insultar, para, en fin, poner agentes que básicamente trolearan todas las conversaciones en las que entraran, así que ahora ya es menos interesante, pero fue un momento realmente, no sé si distópico en sí mismo, pero como mínimo de película de ciencia ficción. Y termino esta semana con una pildorita en la que, a ver, yo digo, soy muy pesado con algunas ideas. Una de ellas es que a la gente que empieza a trabajar
con inteligencia artificial, mejor dicho, a la gente que ya lleva un tiempo trabajando con inteligencia artificial y se atasca, yo siempre le digo que uno de los problemas que se suelen tener, aparte del de no entender cómo funciona la inteligencia artificial, que ese siempre es el problema de base, pero digamos como primer remedio rápido, siempre les digo, la inteligencia artificial no es ni un ordenador en el sentido tradicional de la palabra, ni una persona en el sentido tradicional de la palabra. Pero si tienes que elegir entre tratarlo más como un ordenador o más como una persona, trátalo más como a una persona, porque se equivocará menos si lo tratas como una persona que si lo tratas como un ordenador. No porque se ofenda, sino porque la manera de funcionar de una inteligencia artificial generativa se parece más a cómo trabajamos las personas que a cómo trabajan los ordenadores. De hecho, un rápido aparte, otra cosa que también digo mucho es que yo creo que uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial para coger tracción, sobre todo en las empresas, es que como se utiliza a través del ordenador, con una pantalla, con un teclado, con un ratón, inconscientemente yo creo que los humanos estamos tan acostumbrados a que el ordenador es una máquina fría, precisa, fiable, rigurosa, que de repente nos parece inaceptable que algo que se ejecuta en un ordenador no sea preciso, riguroso y fiable. Cierro la parte. Bueno, pues la pildorita viene sobre un artículo donde un profesor que imparte un Executive MBA decía que para trabajar con agentes lo que necesitas no es, abro comillas, saber de ordenadores o saber gestionar gente. Perdón, no necesitas saber de ordenadores, sino saber gestionar gente, ser un buen manager. Y voy a citar una frase que yo creo que resume bien el espíritu del artículo. Él decía, traduzco nuevamente sobre la marcha, ya veremos cómo va, si puedes explicar lo que necesitas, dar feedback efectivo y diseñar maneras de evaluar el trabajo, entonces serás capaz de trabajar con agentes. Estoy de acuerdo con la frase, pero creo que a la frase le falta un pequeño asterisco muy importante. Y es que cuántas personas, cuando tratan con otras personas, son capaces de comunicar bien lo que necesitan, dar feedback efectivo y establecer formas de evaluar el trabajo de los demás. Porque si no sabes hacer eso con personas, tampoco lo vas a saber hacer con agentes. Y probablemente entonces la inteligencia artificial te parezca una patraña, cuando el problema no está en la inteligencia artificial, sino está en que tú no sabes trabajar con personas y por lo tanto no sabes trabajar con sistemas de inteligencia artificial que se parecen más a las personas que a los ordenadores. Es el tipo de gente que se queja de la que la inteligencia artificial no sirve para nada, pero que también con mucha frecuencia se queja de que la gente que trabaja para ellos o con ellos no sirven para nada. Así que a ver si la raíz del problema va a ser la misma. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.